Hola amigos, frente a ustedes un nuevo ejercicio de análisis nodal. Nos dice, determine las tensiones de nodo en el siguiente circuito. Recuerda que para resolver un circuito mediante el análisis de nodos, se aplican tres pasos importantes. El primero, debemos definir un nodo de referencia cero. El segundo paso es asignar tensiones al resto de nodos, lo que permite ver la dirección de las corrientes en esos nodos, valga la redundancia. Asimismo, considerando la ley de Ohm, se expresa esas corrientes en términos de la tensión y la resistencia, lo que permite plantear un sistema de ecuaciones que debe ser resuelto en el paso 3. Precisamente en este ejercicio aplicaré esos tres pasos, así que comencemos. Se puede observar que tenemos un circuito con dos fuentes de corriente, una primera fuente de 3 amperios y una fuente dependiente de la corriente IX. Esta corriente es la que pasa por la resistencia de 2 ohms. Para aplicar los pasos previamente mencionados, debemos elegir un nodo de referencia. Y eso ya el ejercicio nos está proporcionando, como se puede observar, simplemente resaltando que en este nodo la tensión es igual a 0. Para el paso 2 asignamos tensiones al resto de nodos. Tal como se puede observar, son 3 nodos no referenciados, donde las tensiones serán V1, V2 y V3. Ahora, lo que debemos hacer es analizar la dirección de las corrientes en estos nodos. Para ello debes recordar que la corriente viaja desde un mayor a un menor potencial. De modo que si en el nodo de referencia el potencial es 0, significa que la corriente va de V2 hacia ese nodo de referencia. Otras corrientes que ya están definidos son el de 3 amperios, por ejemplo, tiene una dirección que está entrando hacia el nodo 1 y la corriente dependiente está saliendo del nodo 3. De modo que si ubicamos, las corrientes estarían en dirección de las flechas de color verde. Otra corriente que también ya tiene una dirección fija es la corriente que ingresa a este nodo 2 pasando por la resistencia de 2 ohms, ya que es esta misma corriente IX. Lo que nos estaríamos preguntando es cuál es la dirección de la corriente que pasa por la resistencia de 8 ohms y también la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms. Puede ser una corriente que está saliendo del nodo 3 dirigiéndose al nodo 1 o al revés. Y lo mismo para la corriente que pasa por esta resistencia. Para ello se asume corrientes de manera lógica. ¿Qué significa eso? Que si asumimos que la corriente se dirige desde nodo 2 hacia el nodo 3, significa que sale del nodo 2 e ingresa al nodo 3. No podemos asumir corrientes que salgan del nodo 2 y otra corriente que salga del nodo 3. Lo mismo sucede para la corriente que pasa por esta resistencia de 4 ohms. Si decimos que sale del nodo 3, significará que ingresa al nodo 1. Dicho eso, entonces, asumiré para este ejercicio que la corriente está saliendo del nodo 3 e ingresando al nodo 1. Y para la otra corriente, estará saliendo del nodo 3 e ingresando al nodo 2. Algo que también quiero aclarar es que cuando nosotros asumimos esta dirección de la corriente, implícitamente estamos asumiendo, valga la redundancia, que el potencial mayor está en el nodo 3 y el menor está en el nodo 1. Una vez que ya hemos analizado la dirección de las corrientes, podemos asignarle nombres. Por ejemplo, llamaré un I1 a esta corriente, un I2 a esta otra que está saliendo del nodo 2, un I3 a esta corriente que es la que está en la fuente dependiente, un I4 a esta corriente que pasa por la resistencia de 8 ohm, que será lo mismo para este otro lado que está ingresando al nodo 2, un I5 a la corriente que sale del nodo 3 e ingresa al nodo 1. Además, IX es la misma que está ingresando en este nodo. Como se puede observar, ya analizamos todas las corrientes y ahora
vamos a considerar la ley de corrientes de Kirchhoff. Recuerda que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que es igual la suma de corrientes que ingresan a un nodo y la suma de corrientes que salen. Veamos en el nodo 1. En el nodo 1, ¿cuáles son las corrientes que ingresan? Pues tenemos que está ingresando I1 e I5, pero está saliendo IX. En el nodo 2 está ingresando IX y también I4. Así que decimos IX más I4 es igual a la corriente que sale y esa corriente es I2. En el nodo 3 se puede observar que no hay corrientes que están ingresando. Todas esas corrientes están saliendo. Así que decimos que I3 más I4 e I5 es igual a 0. Pero también observemos que I1 ya es un valor conocido. Tiene de valor 3 amperios. Del mismo modo sucede para I3, que es igual a 2 veces IX, que es la fuente dependiente de corriente. Podemos reemplazar para que estas ecuaciones tengan menos incógnitas. Para la igualdad en el nodo 1 sería I1, que es 3, más I5 igual a IX. Ahora, si aplicamos la ley de Ohm para expresar estas corrientes en términos de las tensiones y de las resistencias, diríamos que 3 más I5 es la corriente que va del nodo 3 hacia el nodo 1, considerando que va de un mayor a un menor potencial, es igual a V3 menos V1 entre la resistencia, que es 4, e igual a IX, pero IX es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. El mayor potencial sería V1 menos V2, que es el menor, entre la resistencia, que es 2. Para que se vea mucho más reducido, podemos multiplicar por 4 a todo. Tendríamos 12 más V3 menos V1 igual a 2 veces V1 menos 2 veces V2. Podríamos pasar a un solo miembro y nos quedaría la igualdad que se muestra, es decir, menos 3 veces V1 más 2 veces V2 más V3 igual a menos 12. Esta es una primera ecuación que hemos planteado al aplicar la ley de corrientes y luego la ley de Ohm para expresar en términos de las tensiones y resistencias. Para el nodo 2, donde vimos que IX más I4 es igual a I2, podemos aplicar la ley de Ohm tal como lo hicimos. Así que IX ya lo hemos visto que es igual a V1 menos V2 entre 2, tal como se observa. Y a eso se le suma la corriente I4. Y la corriente I4 es la que va del nodo 2 hacia el nodo 3. Es decir, el mayor potencial es V3 menos V2 entre la resistencia, que es 8. Y todo eso es igual a I2. Pero I2 es la corriente que va del nodo 2 hacia la Tierra. Sería V2 menos 0 entre 4. Que simplemente es igual a V2 dividido entre 4, tal como se observa. Podríamos multiplicar por 8 para que se simplifique. Tendríamos 4 veces V1 menos 4 veces V2, disculpen, sería 4 veces V2 más V3 menos V2 igualado a 2 veces V2. Tenemos la siguiente igualdad, es decir, 4 veces V1 menos 7 veces V2 más V3 igualado a 0. Este es una segunda ecuación para el nodo 2. Ahora veamos qué pasa en el nodo 3, donde I3 más I4 y más I5 es igual a 0. Pero I3 hemos visto que es igual a 2 veces IX más I4 y más I5. Sabemos que IX puede ser expresado en términos de las tensiones y resistencias. Y esa expresión es tal como lo hicimos para el nodo 1. A eso se suma I4
recuerda que I4 es la corriente que pasa por la resistencia de 8 ohms, que sería igual a V3 menos V2 entre 8. Y si sumamos I5, que es la corriente por la resistencia de 4 ohms, es decir, V3 menos V1 entre 4. Y todo eso igualado a 0. De esta primera parte se factoriza 2 y multiplicamos por el mínimo común de 8 y 4, que simplemente sería 8. Y al efectuar esa operación tendríamos 2 veces V1 menos 3 veces V2 más V3 igualado a 0. De esa manera hemos encontrado una tercera ecuación y que juntamente con los dos anteriores conforma un sistema que puede ser resuelto por distintos métodos. Es recomendable tal vez aplicar el análisis matricial para estos casos. En este apartado voy a resolver el sistema previamente planteado, el cual puede ser escrito de forma matricial tal como se observa, pero voy a utilizar el método de Cramer y para ello primero se debe calcular la determinante de esta matriz cuadrada formada por los coeficientes de cada una de nuestras variables, que vienen a ser las tensiones, ¿no? Tal como se observa. Para resolver mediante este método, calculamos la determinante, que no es más que el producto de menos 3 multiplicado por la determinante al anular la fila y la columna, que sería menos 7 menos menos 3, que al multiplicar los signos se convierte en más 3. Ahora los signos se alternan, sería menos 3, pero siempre se modifica para el 2, para este número. Sería menos 2 multiplicado por la determinante, que resulta de anular la fila y la columna, entonces sería 4 por 1 menos 2 por 1. Lo mismo se puede hacer al considerar el número 1, se anula la fila y la columna y se halla la determinante de los demás elementos que sobran, es decir, de menos 3 por 4 sería menos 12 y a ese valor se resta menos 14, el cual se puede observar que aparece un 14 positivo al multiplicar los signos. Al efectuar esta parte algebraica resulta 10 y lo mismo hacemos ahora, pero considerando los valores menos 12, 0 y 0, que reemplazan a los coeficientes de la primera incógnita. De forma análoga, efectuamos estas operaciones y tenemos que la determinante resulta 48. Ahora hallamos una tercera determinante, pero sustituyendo a los coeficientes de la segunda incógnita por menos 12, 0 y 0. Y se efectúa la misma operación, cuyo resultado es 24. Análogamente, reemplazando por menos 12, 0 y 0 a los coeficientes de la incógnita número 3. Y al efectuar resulta menos 24. Una vez que ya hemos encontrado estas determinantes, simplemente nuestras incógnitas, V1 sería el cociente entre la primera determinante, delta 1, y la determinante de la matriz cuadrada. Lo mismo sucede para la tensión 2, o nuestra incógnita 2, que sería el cociente del delta 2 y el delta de la matriz cuadrada, que resulta 2,4. De la misma forma también se calcula la tensión 3 al dividir el delta 3 entre la determinante de la matriz cuadrada. Por lo que, como se puede observar, hemos hallado las tensiones en los nodos que hemos analizado. Estos valores están expresados en voltios. Es así que se resuelve el presente ejercicio. Cualquier duda al respecto lo pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra ocasión.